Queridas, queridos, bienvenidos a una nueva reunión de confirmación. Ya estamos en las últimas, así que paciencia, que todo va a salir bien. Gusto de verlos y verlas. Iniciemos con una oración, ¿les parece? Oremos. Amado Dios, nos ponemos en tus manos para que seas tú quien nos ayude a reconocer el hacer, el vivir y el creer como cristianos en esta tu iglesia. Te pedimos que tú nos inspires al servicio a ti en ella y que podamos todos seguir el mandamiento del amor de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. La semana anterior estuvimos viendo los ministerios de la iglesia en función de su fundamento y misión. Vimos cómo se dividía y cómo entendíamos la iglesia desde el punto de vista de nuestra comunidad. Desde ahí que ahora vamos a ver en qué nos toca eso a nosotros. Tenemos los ministerios que dan forma a la misión y vida en la iglesia luterana en Valparaíso. Tenemos que todo parte desde el centro, en donde el testimonio de fe, el marturilla, da paso a ese testimonio de qué? De la buena noticia de Cristo, que es el mensaje de misión de la iglesia, el querigma. Está en rojo porque viene precisamente de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es así como entendemos nuestra iglesia. Educación y discipulado, comunión de fieles que comparten su vida en la iglesia, en un servicio diacónico constante, a través también de la adoración a Dios en cultos y liturgias, y por supuesto con una necesaria administración eclesiástica que tiene el deber de velar para que lo que se hace en la iglesia se haga correctamente y de manera próvida, proba, es decir, con una sana ética y en donde todas las cosas se usen para bien. La pregunta es, ¿en dónde sirves tú? ¿Por qué? Porque de nada sirve tener este orden en la iglesia si es que no es para que las personas puedan trabajar en ella, para que cada uno encuentre su espacio en ella. ¿En dónde estás tú? ¿En diaconía? ¿En el culto? ¿Te gusta servir? ¿Te gusta predicar? ¿Te gusta enseñar? ¿Te gusta programar y organizar actividades? ¿Te gusta sumar y sacar cuentas? ¿Te gusta hablar de Dios? ¿Dónde sirves tú? Es la gran pregunta de hoy. Vamos a ir por partes. Primero, el testimonio de fe nos conduce hacia una práctica de distintas situaciones litúrgicas. Nuestra respuesta al amor de Dios se da en primera instancia mediante el culto y la liturgia. Tenemos cultos tradicionales y otros modernos, hay culto para niños, cultos contemporáneos, taizé, distintos tipos de formas de adorar a Dios.
Dentro de esas formas nos centramos comúnmente en los cultos festivos. Por ejemplo, acabamos de celebrar Semana Santa con liturgias especiales para cada día. Celebramos la Navidad, la Reforma, las confirmaciones de una forma muy especial. Tenemos rituales como matrimonios, funerales, unción de enfermos y, por supuesto, los sacramentos del bautismo y la Santa Cena. Tenemos que ver también de qué manera renovamos la comunidad litúrgicamente, porque no podemos hacer siempre lo mismo, la gente va cambiando, las necesidades van cambiando, y eso lo tiene que hacer alguien, y no es el pastor solo, siempre es un trabajo comunitario. Por lo mismo, este ministerio de culto y liturgia también tiene que preparar liturgos, es decir, personas que guían la liturgia, aparte del pastor, y predicadores laicos, es decir, ustedes, personas que prediquen, que puedan reemplazar al pastor, acólitos, ayudantes. ¿Qué es lo que significa un acólito? Acólito es el que colabora dentro de la liturgia sin tener un rol litúrgico, sin tener que hablar. Por ejemplo, el que sujeta la vela, el que recibe cosas, claro. Por ejemplo, nosotros funcionamos hasta antes de la pandemia, ahora estamos un poco desordenados, pero ya vamos a volver con la planificación de cultos, ¿no? Había un turno litúrgico, que era una persona que se encargaba de hacer todo lo del altar, que hoy en día, por ejemplo, lo hace siempre Jani acá en Viña, en Valparaíso lo estoy haciendo yo, y también había un turno fraterno, que es el turno de hacer el cafecito. Claro, a uno siempre le toca que trae algo para comer, para compartir, en un ágape fraterno. ¿Mm? También nos ocupamos, como Ministerio de Culto y Liturgia, de la confección de elementos litúrgicos. La Renate hace paramentos, estolas, antes hacía también el pan de comunión, ahora lo hace la Gisela, pero lo puede hacer cualquiera de ustedes. Ojalá algún día podamos producir nuestro propio vino, es mi sueño. Producir las propias velas, también de ir confeccionando símbolos para la comunidad. La Marina trajo una cruz de uno de sus viajes, ahí está puesta la cruz, ¿no? Vamos trabajando entre todos para que la iglesia vaya tomando una identidad comunitaria. Y eso es muy importante. Casi siempre se piensa que lo que es de culto y liturgia es solo tarea del pastor, y no, es una tarea comunitaria siempre, y hay personas que colaboran con ello. Y es importante que lo hagamos juntos. Y no se necesita ser pastor para poder predicar, solo hay que orar, saber hablar en público y aprender a hacerlo, como todo en la vida, porque no tiene que competir con el pastor. Cada uno tiene su propio espíritu de predicación. Por ejemplo, Héctor y yo somos muy distintos para hacer la liturgia y también para predicar. Y está bien que sea así. Siempre hay algunos que se van a sentir más cerca de uno y otros más cerca de otro, y está bien, es bueno eso. ¿Mm? Porque si no es solo uno, es siempre lo mismo. Y uno no ve nada diferente, y es bueno ver diferencias. Poder escuchar otra interpretación a través de otra forma. Entonces, el servicio en el culto es muy importante y no puede ser solo del pastor. ¿Por qué? Porque si fuera solo del pastor, entonces lo que pasaría es que el pastor va a hacer siempre lo que él quiera y lo que a él le guste. Y no puede funcionar así. Tiene que ser comunitario. Los cultos que tenemos deben responder a una necesidad de la iglesia y no del pastor. Porque yo me podría quedar la Semana Santa en mi casa toda la semana y hacer el puro domingo de Pascua, como sucede en muchas partes. Entonces la comunidad tiene que decir algo, tiene que colaborar. Y esto ojalá el día de mañana formar un equipo litúrgico en donde podamos tomar todas estas decisiones juntos, planificar los cultos, planificar las simbologías,
planificar todo lo que haya que hacer. Y ahí entran también ustedes. Entonces, junto con esto, es precisamente que vayamos viendo qué es lo que ofrecemos para que ustedes también, como nuevos en la iglesia y también antiguos, puedan ver en dónde quieren servir. Así pasamos desde el mismo testimonio, al Ministerio de Educación y Discipulado. Lo más importante, creo yo, la identidad luterana, estar constantemente pensando, trabajando, cuestionando cuál es nuestra teología para entender el mundo, para ver cómo funciona la inclusión en un mundo en donde hoy en día se incluye todo. La iglesia tiene que ver hasta dónde vamos a incluir y hasta dónde no. Un mundo que necesita justicia climática, por ejemplo, en donde la iglesia debe también trabajar en ecología, en reciclaje y dar un testimonio de fe también en la creación y no solamente mediante cultos. ¿De qué sirve adorar a Dios todo el día si estamos rompiendo su creación y no tenemos ningún compromiso con ella? No es bueno eso, no puede ser. Debemos ser una iglesia integral que se ocupe de las necesidades de los inmigrantes, de las mujeres, de la pobreza, y todo eso tiene que tener una teología que lo sustente. No puede ser solo por buena onda. Así tenemos grupos de vida discipulado, por ejemplo, tenemos cursos de formación cristiana luterana, estudios bíblicos, el curso nuevo de cristianismo luterano, antes teníamos el video debate, y así pueden haber otras instancias de formación cristiana luterana, en donde enseñamos lo que creemos y ayudamos a otros a ser buenos luteranos. ¿Ya? Pero si no se puede hacer algo diferente. Es que esa es justamente la idea de conversar estas cosas, ¿no? Y de ver que hay ideas buenas que se pueden hacer y que a veces al pastor no se le ocurren y a ustedes sí, entonces trabajamos juntos. Tenemos confirmación de jóvenes y de adultos, que es lo que estamos haciendo acá, catequesis de comunión para los niños, clases de educación cristiana luterana en colegios, tenemos el culto infantil para los niños, todavía no retomamos las clases de teología, ya más duras, de la comunidad teológica evangélica aquí en Valparaíso, pero sí se recomiendan los cursos del SEMLA, que es el Seminario Mexicano Luterano Augsburgo, que es una facultad de teología que ejerce cursos a distancia, que son tremendamente buenos, muy, muy buenos, luteranos. Eh, Incluso un diplomado en doctrina luterana, muy, muy bueno, que yo lo hice también. Y en la educación también hace merchandising de identidad luterana, por ejemplo. Productos para educación, tenemos que traer Biblias, tenemos que ver los videos, por ejemplo, tenemos que hacer chapitas, tenemos que ver cómo mostramos nuestra identidad luterana también desde lo simbólico, ¿no? Hacemos, por ejemplo, las 95 tesis, los postales, pósters, etcétera, cosas que uno se pueda llevar algo para la casa también, ¿no? Y eso todo hay que imaginárselo, hay que trabajarlo. Claro, los cuadros. ¿No? ¿Y en dónde les gustaría trabajar a ustedes? Tenemos desde el mismo testimonio de fe el Ministerio de Comunión y Hospitalidad, en donde necesitamos personas que estén representando a la iglesia, por ejemplo, y preocupadas de que la iglesia esté funcionando armónicamente y fraternalmente. Necesitamos que la iglesia se mantenga en comunión hacia adentro y también hacia afuera, y que la iglesia se mantenga activa adentro y afuera, que participe de la fraternidad ecuménica, por ejemplo, que tengamos relación con otras iglesias también, que tengamos actividades comunitarias. Por ejemplo, nos hemos vuelto a hacer el Día de la Comunidad,
después de la pandemia y eso deberíamos volver a hacerlo. Participar en el Día de la Iglesia Nacional, el Kirchentag, que tampoco lo hacemos. Ver si hacemos un bingo para juntar dinero para la iglesia, la construcción o para diaconía. Tampoco celebramos el aniversario este año porque se nos olvidó y el obispo vino ese mismo día para celebrar el aniversario y nadie sabía. 7 de marzo de 1867. Cosas así tienen que haber personas encargadas de eso, ¿no? Porque si no, se le carga la mata al pastor y el pastor no puede estar pensando en todas las cosas porque se le olvida, ¿no? 7 de marzo de 1867 es el acta de fundación de la comunidad de la Iglesia Luterana en Valparaíso. Por ejemplo, la iglesia a cada rato recibe visitas patrimoniales, religiosas, en Valparaíso especialmente, vienen cursos desde arquitectura, teología, colegios, instituciones, desde el gobierno, y uno tiene que estar constantemente yendo a abrir la iglesia y contar la historia de la iglesia, y eso no lo tiene que hacer el pastor, lo puede hacer cualquiera de ustedes. ¿Mm? Es cosa de querer contar de tu iglesia nomás. Y aprenderse un par de cosas del templo. Hay gente que le gusta organizar conciertos, también, por ejemplo, el seguimiento a visitantes y nuevos miembros. Normalmente la gente me habla a mí, pero la idea es que ustedes hablen con la gente que vean nueva y le pregunten cómo se llama, si quieren recibir la información de la iglesia y después ver si necesitan algo, etcétera. Eso tampoco es tarea solo del pastor, también de toda la comunidad. Bueno, la consejería pastoral en un principio es del pastor, igual que la pastoral familiar y matrimonial, pero cuando hay personas preparadas para ello también se delega. Y por supuesto los proyectos comunitarios, cosas que van saliendo de la necesidad del mundo y de la comunidad, por ejemplo, como el proyecto de reciclaje, que para mí es fundamental y aunque hemos estado un poco desordenados, es muy importante volver a tomarlo en serio. Bueno, después de la pandemia todo ha sido un poco cuesta arriba, porque ya tampoco funcionaba todo como antes, también fuera de la iglesia, pero es muy importante, por ejemplo, que alguien se haga cargo del reciclaje. No puede estar el pastor haciendo eso. Claro, el Marina, menos mal, ahora se lleva las cosas y le pone la onda, pero también pelea a veces. Eh, Proyectos de prevención, por ejemplo. Nosotros deberíamos estar trabajando también en prevención de drogas, vicios, ayudando a los jóvenes, ver qué línea tiene la iglesia con respecto a las cosas que están pasando hoy y cómo acompañamos a las juventudes, ¿no es cierto?, con proyectos comunitarios. Hemos trabajado con VIH-Sida, por ejemplo, hemos trabajado en drogas también, y en este momento, post pandemia, debemos volver a ver cuáles son las necesidades que tiene nuestro entorno y ver cómo nosotros, como Iglesia Luterana, las vamos a atender. Y para eso claramente se requieren de los dones de la comunidad. ¿Te acuerdas lo del incendio que dijimos que íbamos a hacer en verano, pero después como que no te han dicho nada? Eso a mí me Sí. encuentro bonito. Bueno, eso ya entra como diaconía y servicio. Ya, ¿Mm? eso. Ayudamos en el incendio, buscamos esas situaciones y la idea precisamente es poder estar presente y así estar en constante aprendizaje. Porque cuando uno ayuda en una emergencia, no solamente ayuda por ayudar, sino también para aprender a ayudar mejor. Y eso es algo muy importante que todos tenemos que hacer. En este caso, tenemos una labor de ayuda humanitaria en comunidad constante. Y además, una ayuda humanitaria en situaciones de crisis y emergencias, como son los terremotos, incendios, tsunamis, etcétera, y todas estas cosas que suceden en nuestro país, ¿no? Y para eso debemos estar en constante preparación, porque esto no se hace con una cara feliz, se hace con preparación, con estudio y con una fe muy fuerte. Y por supuesto, en comunidad. Nadie aquí es salvador de nadie. Cristo nomás salva.
Toda la diaconía en la iglesia empezó con la caminata solidaria de un grupo de chicos que salían en las noches a dejar pancito a la gente en calle. Y después esto se organizó bien y se armó el ministerio de diaconía. Pero empezó con dos cabros, una pareja, que empezó a hacer eso y de pronto eso se movió toda la iglesia. Y después ayudamos desde la caminata solidaria al terremoto, empezamos a conseguir cosas, empezamos a organizar actividades benéficas y de solidaridad para suplir necesidades, el tema de las donaciones, campañas para recepción, clasificación y distribución de donaciones. Y por supuesto lo que se hace siempre, que es el acompañamiento pastoral a los necesitados. Y muy importante, acompañamiento en salud a necesitados. Nosotros también hemos hecho clínicas en la iglesia de médicos que atienden gratuitamente a las personas. También lo hemos hecho con inmigrantes, por ejemplo. Y acompañamiento legal también lo hemos hecho. Hemos ayudado a que personas saquen sus papeles. Estamos ayudando también a gente de diaconía, Jessica, por ejemplo, a que logre conseguir papeles para ella. Uno no puede simplemente desearle suerte a la gente, tiene que acompañar. Y eso es lo que hacemos en diaconía y servicio al prójimo. Pero para ello tenemos dones, porque el pastor no es doctor ni tampoco es abogado, entonces las personas que tienen dones los entregan a la iglesia y el que cocina, cocina, el que limpia, limpia, el que sabe hablar mejor y escuchar mejor lo hace, y el que sirve café lo hace, y cada uno lo importante es que encuentre ese espacio de servicio, hasta el que se pasea sin hacer nada. Debemos tener un espacio de servicio en la iglesia, no podemos estar solo parados ahí, tenemos que hacer algo con nuestras vidas. Y eso es una decisión. Tal como Marina, por ejemplo, solita se hizo cargo del reciclaje, eso está bien, pero no es lo mismo que lo haga de buena onda a que sea la encargada del reciclaje. Entonces hay que dar ese paso. Y tenemos que tomar con las dos manos las responsabilidades en la iglesia. Porque si no, queda siempre en la buena onda. Y en la buena onda yo no te puedo exigir, no te puedo llamar la atención. Hay que ser responsables de las cosas. Entonces, si tú dijiste que vas a armar los paquetes, entonces yo espero que los paquetes van a estar listos. Y si falta algo, tienes que avisar. Y también ver las necesidades que son grupales, por ejemplo. Si tú vienes un día antes a hacer los paquetes y dejas a todo el mundo sin hacer nada, tampoco es justo. Esto se hace en conjunto. Entonces, todo eso tiene que ser mediante orden de responsabilidades que no pueden tener épocas, por supuesto, ¿no? Uno no tiene que estar 10 años haciendo lo mismo, pero es bueno que uno encuentre ese espacio y ese es mi nicho, ese es mi espacio. Yo quiero producir documentos de teología, maravilloso, empecemos a estudiar. Yo quiero trabajar en los libros de registros de la iglesia para ordenar los bautismos, matrimonios y funerales. Perfecto. Yo quiero organizar donaciones. Maravilloso. Quiero acompañar a los necesitados a sacar sus papeles. Perfecto. Quiero hacer el culto infantil. Maravilloso. Me falta saber cosas. Perfecto. Las aprendemos. Y así finalmente todo esto tiene un proceso administrativo, que es el que tiene que dirigir lo que se llama la sustentabilidad de la iglesia, es decir, que la iglesia tenga los bienes necesarios para servir en su testimonio de fe y para ordenarnos de tal forma que no nos saquemos los ojos haciendo las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestro nuevo proyecto de iglesia, eh, la iglesia se ordena por un concilio de 12 miembros que son eventualmente dos por ministerio. Entonces, por ejemplo, si es que los ministerios están organizados,
tendríamos a 2 personas de diaconía, 2 personas de educación, 2 personas de liturgia y culto, 2 personas de comunión, ¿ya? Ahí tendríamos 8, más los 4 del equipo ejecutivo, que es el secretario del concilio, que es el representante legal, un coordinador ministerial, que es la persona que tiene que encargarse de que las cosas funcionen, un tesorero administrador y un pastor titular. Y esos 12 son los que toman las decisiones cotidianas de la iglesia. Y si lo ven bien, ahí está todo puesto, porque todos sirven, todos están haciendo algo y representan a algo. Antiguamente, siempre, y como se usa en todas las iglesias hasta el día de hoy, se ve un directorio, que todavía existe por estatutos, digamos, pero un directorio con 6 personas elegidas o 10 personas elegidas que no tienen cargos, que son personas que pueden estar sin ir a la iglesia en el directorio, sin participar, pueden estar en el directorio y decidir y tomar decisiones en la iglesia sin estar a cargo de algo. Y acá ha pasado mucho que se elige a personas para el directorio de la iglesia, para tomar decisiones en la iglesia, que no vienen a la iglesia y que a la larga solo los eligen porque tienen apellido alemán o porque son simpáticos, pero no puede ser. Yo cuando llegué a Chile, me acuerdo, y llegué de pastor acá, había una persona en el directorio que yo no la conocí y después de 1 año y medio tuve que llamarlo por teléfono, después de muchas veces, para pedirle la renuncia porque no vino en 1 año y medio a la iglesia y ni siquiera a las reuniones y era parte del directorio de la iglesia. Y esas cosas no pueden pasar en una institución seria. O que en una asamblea se elija a alguien de directora de la iglesia y me dice, lo primero, pastor, yo voy a ir al directorio, pero ojo que yo no voy a la iglesia. Y es como, ¿cómo? Yo voy a estar en el directorio, pero no me pida que vaya a la iglesia porque yo no voy a la iglesia. Es que entonces no puede ser del directorio de la iglesia. Entonces, esas cosas que solo pasan acá y en otros lados. Y al final pasa mucho, por ejemplo, que se meten ingenieros, ya hay personas así, vienen trabajadoras y todo, y empiezan a ver que la iglesia es como una especie de empresa, y la iglesia no es una empresa, y se mide todo por el dinero. ¿Ganamos o no ganamos plata? Y no, pues esto no se trata de plata, se trata de la misión. Entonces, si el ingeniero quiere trabajar, maravilloso, que venga el ingeniero a trabajar, el ingeniero comercial, etcétera. Pero vamos a trabajar en la misión de la iglesia, no en ganar plata. Entonces, todo esto tiene que estar siempre puesto desde el trabajo y en donde las personas que toman decisiones en la iglesia tienen que ser las personas que sudan en la iglesia. Porque no puede ser que uno esté trabajando en una comunidad y de pronto llegue a la Asamblea General, por ejemplo, una vez al año, y, y no, no, y te voten un proyecto o te tiren abajo un proyecto personas que no vienen a la iglesia, pero que son miembros. Claro, como que dicen, no, en diaconía se gasta mucho y no se hace mal. Y tú decís, Claro, claro, cosas y no tiene ningún sentido, porque no están. Entonces es muy importante que siempre los grupos, los espacios de decisión en la iglesia sean de personas que están trabajando y que conozcan. Por eso este Ministerio de Administración Eclesiástica también tiene que hacer constantemente una proyección y evaluación de las membresías de la iglesia, es decir, quiénes son los miembros, qué rol ocupan, cuáles son sus deberes y sus derechos, por qué votan y por qué no votan, porque tenemos que cuidarnos también de nosotros mismos. Por ejemplo, como lo hace el gobierno de que voten los extranjeros. Yo tengo mis serios reparos de que los extranjeros, por ejemplo, puedan votar. Si tú llevas 20 años viviendo fuera de Chile, estás fuera de la realidad chilena, es imposible que tu voto sea consciente, salvo que seas una persona tremendamente informada y todo, ¿no? Hablando de Chile como país, por ejemplo.
siguen viviendo afuera, chao. Chao nomás, po. Y lo mismo en la iglesia, po. Si hay una persona que se fue, no sé, si Marina mañana se va a vivir a Austria y lleva 5 años en Austria, ya no puede votar acá. Puede seguir aportando si quiere, Sí, puede estar en claro. contacto, puede participar, pero ya no puede votar. Entonces, cosas así que es importante tenerlas siempre en cuestionamiento, buscando la sanidad de la iglesia y no hacer siempre lo mismo. Por eso también hay que programar las asambleas anuales que nos toca ahora, en donde tenemos que ver realmente todas las cosas legales y las cuentas y todas estas cosas que son tremendamente aburridas, pero que hay que hacerlas porque la iglesia tiene estatutos como si fuese una empresa. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Así, también es necesaria esta parte. Y de nosotros depende que esto que es administrativo se haga siempre, siempre hacia la misión de la iglesia y no a ver la iglesia como si fuese una empresa. Sigue siendo una iglesia y el centro de la iglesia, por eso está puesto bien grande y que ocupe la mitad de la hoja, el testimonio de fe de la buena noticia de Cristo. Ese es nuestro rol. Si ganamos plata, es para eso. Si venimos a trabajar, es para eso. Y todos los que trabajan en la iglesia, ya sea en educación, en culto, en comunión, en administración o en educación o en diaconía, todos hacemos lo mismo. Cada uno en lo suyo da testimonio de fe de la buena noticia de Cristo, ya sea como tesorero, como servidor, como el que barre, como el que hace café, el que predica. Todos damos testimonio de fe con lo que hacemos y eso es lo importante. ¿Qué les parece? ¿Mm? Lamentablemente después de la pandemia quedó todo en statu quo porque antes se hacían muchas cosas, mucho. Así que ahora es como hay que reordenarse seguramente, ubicar a la gente también otra vez, lo más probable, porque estamos como todos dispersos. O sea, dispersos en cuanto a las responsabilidades, pero la gente está. Es cosa de ordenarnos, creo yo, y de Claro, ordenarnos en responsabilidades. sí, Porque tú vienes, Jani, todos los sábados a arreglar el culto, pero lo haces porque quieres sí, y no porque sea tu responsabilidad. Es una autorresponsabilidad sí. y es una maravilla. Pero eso debería ser de un grupo también, no solamente tuyo, por ejemplo, ¿no? Bueno, antes lo teníamos así, po, pero Claro, como te claro. digo, Ah, mira. con la pandemia todo está raro en realidad. Sí, Tenemos que no, reorganizar, hay muchas personas que todavía no se sueltan claro, y que les cuesta como tomar responsabilidades. Yo lo he notado, ¿ah? Por eso tampoco he querido presionar mucho en estos temas, presionar, no se puede, sí, yo creo que ¿no? hay que dar tiempo. Mm. De hecho, yo lo veo, había muchas personas que antes, por ejemplo, llegaban temprano al culto y yo noto que ahora llegan casi todos justos. Y ahí hay un mensaje, y no es de mala onda, pero hay algo ahí que varias personas post pandemia tienen como una reticencia a hacerse cargo de cosas porque no saben si lo van a poder lograr. Hay algunos que están más debilitados que otros. A muchas personas, especialmente a la gente mayor, la pandemia no les hizo bien, en sus cuerpos tampoco. Entonces, este orden hay que hacerlo con paciencia y con amor, con los que están, sin presionar. Rodolfo, ¿puedo hablar? Díganme. Mira, la verdad yo creo que también quizás es como difundir más la información porque yo no tenía idea de todos estos voluntariados que se puede hacer. Por ejemplo, a mí me encantaría el tema de ir a hablar de la iglesia, por ejemplo, a los colegios. Me encantaría, o sea, yo ya me ofrezco. Lo que estamos trabajando del libro de registro también es algo que estoy como súper motivada.
El tema del merchandising también yo pensaba, se puede hacer una tienda online, por ejemplo, una plataforma e-learning para cursos de Luterano. O sea, eh, yo la verdad me entusiasma mucho participar, pero no tenía idea que había tantas formas de ayudar. Así que quizá a lo mejor ya los que ya llevan más tiempo ya lo saben, pero la gente que ha llegado más nueva, a lo mejor tienen ganas de ayudar y no saben cómo, pues puede ser como que falte directamente decir, oye, estos son los ministerios, no sé cómo Claro. y, y así pueden ayudar. Sí, bueno, comunicación. Otro tema importante que no es mi fuerte en ese ámbito. No se puede comentar en el mismo culto al final cuando tú comunicas todo, ahí comunicar que hay más servicio, no se puede hacer ahí con el Sí, claro. ministerio. O sea, el tema que esto mismo que yo les muestro acá lo tuve pegado en la iglesia durante 5 años La gente no lee. y tampoco fue tanta cosa. Pero claro, claro. El tema es que lo que yo tengo que tener cuidado es en que todas estas cosas no recaigan en una responsabilidad mía, porque no Claro. doy abasto con los tiempos. Entonces, es muy importante ir haciéndolo de a poco para yo poder acompañar esos procesos eh, sin quemar a nadie. Porque, por ejemplo, Beatriz, tú tienes que, si quieres, por ejemplo, abrir la iglesia y hablar de la iglesia y todo eso, bueno, pero yo te tengo que acompañar las primeras veces y enseñarte, mostrarte, contarte las leyendas, etcétera. Y bien, entonces, la idea precisamente es lo que estoy haciendo ahora, es contarles a ustedes esto, que es la primera vez que hago esto en un curso de confirmación, y usarlos también de conejillos de Indias para ver cómo nos va, y ya está funcionando bien. Claro, y de hecho delegar como jugárselas, porque como los tipos de liderazgo, ¿no? Justo un curso que estoy haciendo de coaching, en lo del liderazgo uno puede ser súper paternalista y estar muy encima porque tiene que funcionar bien, pero si deja un liderazgo como más de ya confiar en el equipo, bueno, a lo mejor nos vamos a equivocar al principio, pero la idea es que no, que uno asuma bien la responsabilidad, aunque al principio no resulte perfecto, pero no darte más trabajo en el fondo, porque si es más trabajo para ti, al final no sirve porque te vamos a terminar Igual estresando. tiene que haber una guía. Claro, claro, pero igual tiene que haber una guía. Sí. Sí, esto de verdad que yo también veo, al igual que Beatriz, hay muchas cosas, ¿no? O sea, increíbles de verdad, eh, pero muy bien estructurado todo y, y gracias por la oportunidad de que uno conozca todo lo que hay detrás que sostiene efectivamente la misión de la iglesia. Esto, obviamente, como acaba de decir, esta comunicación es súper importante porque eh, yo particularmente no sabía todo lo que hay y todo lo que hay que hacer. Pero, y entonces esa parte de comunicación, quizás anunciando que, o por mismo Zoom, que se pueda conectar las personas y volver a plantear esto, sería importante para darlo a conocer. Y la idea es, como dices tú muy bien, que no haya un responsable que haga todo, sino que esa persona busque como su equipo dentro de los mismos miembros de la iglesia. Y una cosa que creo que también es importante, como hay tanto en qué trabajar, se podría priorizar. Entonces, bueno, vamos a formarnos por allí primero y nos lanzamos, agarramos confianza y después entonces podríase abrir a otro aspecto vinculado con ese Ministerio de Educación y Discipular. Claro, eso tenemos que hacerlo ya en una reunión para eso, ¿no? Podríamos juntarnos y ver esto y ver, por ejemplo, quizás partir por la base de una necesidad de mejorar la comunicación, ¿no? Porque si nadie sabe esto, es porque estamos Exacto. fallando también en cómo comunicarlo y cómo invitar a la gente, que reconozco no es mi fuerte. Ya. Rodolfo, y
esas clases que estábamos haciendo los sábados después del culto, al menos a mi experiencia ha sido súper buena, que es una actividad así como post culto, digamos, porque a pesar que yo voy hace rato a la iglesia, no tengo como esa, no sé, siento que de repente soy como que me cuesta ir y hola, ¿cómo estás? Si no conozco allá, excepto con Hani o Marina, que ya las conozco, Renate, pero con gente que no he visto mucho, no soy así como hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Beatriz. No, la Sofi sí, ella sí es más, tiene más personalidad. Pero siento que en esa reunión yo al menos pude hacer como más, más cara a cara, digamos, con algunas otras personas que no había hablado mucho, por ejemplo, con Lucía, que ese día se dio por como esta reunión que se hacen aparte del culto. Entonces, igual siento que esos cafecitos son, no sé qué tan complejo es armarlo, pero es una buena instancia también de ahí de comunicarse, conocerse más a fondo y ahí mismo se pueden organizar los equipos de los comités. Ujú. Eso iba a decir yo también, que yo creo que el primer paso que habría que dar sería volver a los turnos, porque eso le da responsabilidad a la persona que tiene que comprometerse a llegar temprano, aprende a armar el altar, aprende a hacer todo lo inherente al culto, y después el ágape, que no necesariamente tiene que ser una gran cosa, pero un café, alguna cosita dulce, y en ese momento las personas toman el contacto y la persona nueva se siente bienvenida y en ese minuto, porque se le conversa, se le pregunta de dónde viene el nombre, y eso ayuda mucho, creo yo. Yo creo que ese sería el primer paso que habría que dar. Bien, continuamos entonces. Algunas cositas que quiero presentarles. En este caso, que es importante que sepan como curso de confirmación qué es lo que la iglesia sostiene en estos casos, ¿no? Y en cuanto a la finalidad de la iglesia, ¿no? Porque existe, dice, la iglesia tiene por finalidad el anunciar la buena noticia de Jesucristo en todos los lugares y promover la libertad responsable entre sus miembros, entendida como la sumisión voluntaria hacia el servicio a Dios y al prójimo en el amor de Cristo, tanto en el ejercicio de su fe, de su ciudadanía y en los distintos aspectos de su vida social y comunitaria, siendo la doctrina cristiana luterana y la gran comisión de Jesús en los evangelios, el de yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Y también vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. En este sentido, la finalidad de la iglesia, como queda claro, es anunciar la buena noticia. O sea, tenemos que ser buena noticia, y esa buena noticia, como aparece acá, que es muy importante que lo tengan en cuenta, es que como iglesia luterana, nosotros no solamente queremos vivir como luteranos dentro de la iglesia. Dice acá que tenemos una sumisión voluntaria, es decir, que nos hacemos esclavos de Cristo por voluntad propia, no porque estemos obligados para servir a Dios y al prójimo en el amor de Cristo, tanto en el ejercicio de la fe como de nuestra ciudadanía. O sea, nosotros somos luteranos en la ciudad, no solamente dentro de la iglesia, y somos ciudadanos del mundo, y por ende también cumplimos las normas de la ciudad. Y eso es muy importante. No vivimos solo como si fuéramos una secta, todos metidos en una iglesia en la cima del monte, sino que somos ciudadanos, y nosotros deberemos ser ciudadanos luteranos. Y en todos los aspectos de la vida social y comunitaria debemos ser y actuar como cristianos luteranos, no solamente dentro de la iglesia, sino también como ciudadanos. Y eso es muy importante. No estamos separados de la vida real. Además, entendemos la libertad, según nos explica el apóstol Pablo. Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad.
pero procuren que esta libertad no sea un pretexto para dar rienda suelta a sus pasiones. Háganse más bien servidores los unos de los otros por medio del amor. Porque toda la ley está resumida plenamente en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así, la Iglesia Luterana entonces tiene la misión de anunciar la buena noticia de Jesucristo, continuando la misión de Jesús en las Sagradas Escrituras desde la interpretación cristiana luterana, promoviendo la sana espiritualidad en la fe a través de la participación activa en comunidad y la práctica responsable de la libertad entre sus miembros, en constante servicio a Dios y al prójimo desde el amor de Cristo, tanto en el ejercicio de su fe como de su ciudadanía, ¿no? Eso es lo que les contaba antes. ¿Se entiende? Desde esa finalidad, comparto con ustedes el fundamento confesional, que ¿qué es lo que nos une como luteranos en este caso, ¿no? Tenemos que, primero que en todo, la Iglesia Luterana en Valparaíso confiesa la fe en Dios Trino. Creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y comprendemos esa fe desde los 4 solos del luteranismo, que es una forma resumida de entender nuestra mirada teológica de Dios. Esto es solo Jesucristo, solo fe, solo escritura y solo gracia. ¿Qué significa esto? Que en el solo Jesucristo creemos que solo Cristo es el único Hijo de Dios y mediador entre Dios y los seres humanos. Así dice Corintios, ¿no? El fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro, porque el fundamento es Jesucristo. Lo cual es muy importante. El fundamento de la iglesia no es el pastor ni la tradición, sino que es solo Cristo. Y todo lo que nos aleje de Cristo, entonces automáticamente ya debemos sospechar. Y por ende tampoco creemos en otros mediadores, ni en la Virgen, ni en los santos como tales. Creemos en la Virgen y en los santos, pero no son mediadores entre Dios y nosotros, porque solo Cristo es eso. Los demás podrán haber sido muy buenas personas, pero no son Cristo, no son el Hijo de Dios. Y lo mismo así con cualquier otro maestro muy bueno que exista por ahí. Solo por la fe en Jesucristo somos salvos y solo en Él conocemos a Dios. Esto es muy importante, solo por fe. Como vamos a decir después en solo por gracia, no merecemos ni podemos hacer todo esto por nuestros propios esfuerzos. Porque es la gracia y amor de Dios lo que nos da a Cristo. Y ese solo por gracia del final viene a resumir todo. Porque es la gracia de Dios la que hace que todo esto sea posible. La gracia de Dios, el amor de Dios, lo gratis de Dios que manda a su Hijo a morir por nosotros y resucitar. Todo es por el amor de Dios, sin que nosotros ganemos, lo logremos o lo compremos. Y finalmente, solo la Escritura es la única revelación de Dios que nos muestra la vida, mensaje, muerte y resurrección de Jesucristo, según aparece en la buena noticia del Evangelio, encontrado en el Antiguo y Nuevo Testamentos. Esto significa que la única revelación que nosotros consideramos de Dios es la Biblia y no cualquier otra cosa, por muy buena que sea. En estos 4 solos están todas las respuestas de fe. Y si los aprendemos, nos vamos a dar cuenta que es más simple de lo que parece. Por ejemplo, cuando tengo que seguir a un líder carismático, me tengo que dar cuenta que no, que esto es solo Cristo, no el líder. Cuando me dicen que le ore a Buda o a Sor Teresa de los Andes, yo debo darme cuenta, no, pues esto es por Jesucristo y la fe en Jesucristo y no la fe en el santo de turno. Cuando me dicen que podemos conocer a Dios mediante la meditación trascendental, yo le digo, no, medita si quieres, te hace muy bien, pero no busques conocer a Dios en eso, no, a Dios se le conoce a través de Cristo. Cuando me dicen que hay un libro muy bueno que escribió Sai Baba sobre Dios, yo debo decir, perfecto, lo podemos leer, pero no es revelación de Dios. Y no me muestra a Dios, me podrá dar una interpretación que es personal. Pero la escritura es
la única. Y finalmente, cuando me dicen que Dios me está probando, que Dios me está exigiendo algo más, yo me acuerdo de la gracia, ¿no? Pues esto es por amor de Dios y no es porque Dios me esté obligando a hacer algo, esto es libre, es por gracia, es por amor. ¿Se entiende? Acá en estos 4 solos está el resumen de nuestra fe y funciona bastante bien. Luego los reformados van a agregar un quinto, que va a ser el solo gloria, solo a Dios la gloria, que es un poco redundante porque en realidad, por supuesto, que lo que nosotros hacemos, nuestra obra, es para Dios y la gloria es solo a Dios y no a los seres humanos. Perfectamente también se podría agregar en todo caso, que es la parte más desde la obra. ¿Ya? ¿Se entiende? También lo de la gloria. Que solo a Dios la gloria quiere decir que lo que tú haces no es para gloria tuya, sino que es para la gloria de Dios. Es para alabar a Dios y no alabarte a ti misma. Y todo. Entonces, ¿por qué no se agrega si es bueno lo de la gloria? Porque no es parte de la tradición luterana nomás. Ah, ya. Lo hacen después los calvinistas. Pero se podría agregar. El tema es que los solos del luteranismo son solo 4 o 3, en realidad, porque en realidad es solo Cristo, solo Escritura y solo gracia, y con eso ya basta, porque el solo Cristo incluye la fe en Cristo, ¿no? Ya. Pero la tradición acerca 4 solos que no son de Lutero, sino que son formas que han quedado de resumen de una comprensión de fe. No es un dogma para nada, es solo una interpretación. Esto se deduce de los escritos luteranos antiguos y que sirve para ordenar. Nada más que eso, no es una ley ni un dogma para nada. Es un resumen. Sin la gracia y amor de Dios no tendríamos a Cristo. Y sin la gracia y amor de Dios tampoco tendríamos la palabra de Dios, que es la revelación de Él. Todo tiene que nacer y nace desde el amor y gracia de Dios, porque si no es así, vamos a estar constantemente buscando que Dios me acepte, cuando Dios me acepta por su gracia, y ese es el inicio de todo esto. Si yo estoy todavía esperando que Dios me ame, significa que no entendí nada. El artículo 6 habla de la interpretación, es decir, ¿qué es lo que nos ayuda a comprender nuestra fe? La Iglesia reconoce como parámetros válidos en la manifestación de fe de sus miembros y de interpretación bíblica, especialmente estas cosas. Los credos de la Iglesia, como ya lo vimos, niceno-constantinopolitano, el atanasiano y el apostólico. Esos credos resumen nuestra fe. Ninguno es perfecto. Son resúmenes de la fe que consideramos correctos. La Confesión de Augsburgo, que es el símbolo confesional de la Iglesia luterana, como les contaba yo la historia, es aquello que entregaron los luteranos a Carlos V para hablar de lo que ellos creían. No es palabra de Dios, eso es solo la Biblia. La Confesión de Augsburgo es un resumen de temas que nos ayudan también a entender la Iglesia. Algunos escritos de Lutero, no todos, pero estos son los que nosotros consideramos que son imprescindibles, como la libertad cristiana y las buenas obras, lo que se debe buscar en los evangelios, los catecismos mayor y menor, los artículos de Smalcalda, donde Lutero hace un resumen de todas las creencias como fundamento de la interpretación luterana. Estos textos dan como el pie, la base, para empezar a entender la interpretación, porque todo esto es una interpretación. Nosotros no seguimos a Lutero, nosotros seguimos la interpretación de Lutero, que es verdaderamente apasionante, porque cuenta siempre con la libertad como un llamado constante hacia una fe en libertad que requiere de una autorresponsabilidad, una autoconciencia, sin dictadores
en donde todos somos iguales a los ojos de Dios, en donde todo lo que no nos gusta de la iglesia, Él se encarga de fundamentarlo teológicamente para forjar una iglesia sana. Al mismo tiempo, creemos que la declaración teológica de Barmen, que confiesa que la iglesia es solo propiedad de Cristo y vive y desea vivir únicamente de su aliento y de su dirección, entre otras cosas, por supuesto, la consideramos válida y es importante que esté aquí porque esta es una declaración que se hace justo antes de la Segunda Guerra Mundial por aquellos luteranos y también con algunos reformados que dirige en parte Dietrich Bonhoeffer, y, y en esto se rechaza la idea de que la iglesia sea del Estado o que la iglesia tenga que servir al Estado. La iglesia sirve a Dios. El gran problema que se dio con el nazismo fue que la iglesia se unió al nazismo y sirvió de cómplice a todo lo que hizo el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Y esta declaración de Barmen lo que hace es rechazar esa visión. Y hay historias por doquier de obispos, pastores que predicaban a Hitler, por ejemplo, como un nuevo Cristo, ¿no? Y eso pasa en las iglesias de seres humanos. Y debemos recordar eso para que no nos pase a nosotros. No nos damos cuenta y estamos adorando al líder o al dictador de turno. ¿Por qué? Porque la necesidad ahí te hace olvidarte incluso de quién eres o de qué es lo que crees. La Concordia de Leuenberg, que es un escrito que hacen las iglesias luteranas reformadas y pre-reformadas, como los valdenses, que busca un consenso en la Santa Cena. Es decir, que aquello que separó los procesos de reforma en el siglo XVI, por ejemplo, Lutero y Calvino, Calvino es el que forja luego la Iglesia Reformada, y se separaron Lutero y Calvino precisamente por la comprensión de la Santa Cena, porque para Lutero la Santa Cena, igual que la Iglesia tradicional, es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre del Señor Jesucristo. En cambio, para los reformados y después todos los evangélicos, va a ser solo un símbolo, un recuerdo, un memorial, pero no es presencia real. Y por eso se separaron. Lo que trata de hacer la Concordia de Leuenberg es como decir, no es que todos creamos lo mismo, pero de alguna manera u otra todos creemos que Cristo está presente en la Santa Cena. Y por ende podemos tomar la Eucaristía en las distintas iglesias sin sacarnos los ojos, lo cual es muy importante. Porque hubo una época en donde tú no podías tomar la Santa Cena en ninguna otra iglesia. Piensa que es de 1973 esta Concordia de Leuenberg, ¿ah? Es nueva, ¿ves? Y hasta esa época se peleaba a sangre por estas cosas. Y todavía, claro. Bueno, finalmente la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación del 99, que es un documento muy serio que firmó la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana, en donde en muchas palabras se dice que Lutero tenía razón. Digo muchas palabras porque los católicos no pueden negar lo que ya dijo un concilio. Entonces tienen que hacer un esfuerzo tremendo para reconocer un error sin decir que se equivocaron. Y ese esfuerzo, que es tremendo, de muchos años de trabajo, se hizo en esta declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación, que marcó un antes y un después en la hermandad de las iglesias, que es muy importante. Es muy fome leerlo, porque es una obra de arte, de arquitectura, lenguaje, para no negar los concilios, pero decir que Lutero tenía razón. Por eso es justificación por la fe y no por las obras, que es lo que Lutero precisamente había
reclamado, porque la Iglesia Católica decía que era por obras que tú ibas al cielo y no por la fe en Cristo. ¿Dónde se hizo esto? ¿Cuándo? ¿En qué lugar? Se hicieron muchos encuentros y al final lo firmó el mismo Papa con el representante de la Iglesia Luterana de ese entonces. Y en la práctica, eso se da, esa aceptación realmente en la práctica de ambas iglesias. Mira, por nuestro lado sí, por el lado católico no mucho, porque el problema es que la Iglesia Católica normalmente tiene mala educación en este tipo de cosas a sus miembros y tienen muchos miedos, entonces la gente ni siquiera sabe que existe esta declaración conjunta Exacto. sobre la doctrina, que ustedes tampoco sabían, No, pero a nosotros nos da lo mismo. O sea, esto es muy importante. Nosotros como iglesia no tenemos un problema con las demás iglesias, digamos, mientras no le hagan daño a la gente. Pero yo no tengo nada que demostrarle a la Iglesia Católica ni tampoco que pedirle permiso. Para nosotros no hay un problema al respecto. Para los católicos sí, porque ellos defienden que Lutero era un hereje y que nos vamos todos al infierno, pero a mí no me va ni me viene, digamos. El problema es más de ellos, porque tienen que defender esto de que hay una sola iglesia y es la Iglesia Católica. Ese es el problema. Entonces, con esto, ellos dicen que hay una sola iglesia, que es la Iglesia Católica, pero que Lutero no estaba tan loco como decían, en pocas palabras. Cuesta, sí. Así que es más que nada eso, ¿no? Yo puedo ir a tomar la Eucaristía a una iglesia católica y no tengo ningún problema y lo hago con toda la fe del mundo, pero un católico no puede tomar la Eucaristía en nuestra iglesia, desde su fe. Desde la nuestra sí, pero ellos en realidad no tienen autoridad ni autorización para tomar la Eucaristía en otra iglesia que no sea la Iglesia Católica. Por ejemplo, en un matrimonio No. luterano y católico y se quiere... O sea, si es que tú estás en una iglesia católica y eres católica, puedes tomar la Eucaristía y nadie más. Pero un luterano tampoco debería ir a la iglesia católica a tomar la Eucaristía, según ellos. No, pero a mí me ha tocado en matrimonios católicos, hay varios matrimonios últimamente que hacen la liturgia completa, Claro. entonces yo voy Claro, pero y tú vas recibo... porque estás educada en una fe luterana, Ah, en donde yo te enseño que lo que hace el cura es tan válido como lo que hago yo, y ahí está el cuerpo de Cristo, y eso es lo sí, importante. sí. Si el cura sabe que tú eres luterana, no te debería dejar pasar. Porque la teología católica, no la práctica, porque eso depende ya del cura de turno, pero la teología católica sostiene que solo los católicos que acaban de confesarse con un sacerdote y tienen la autorización del sacerdote pueden tomar la Eucaristía. El resto, no. Y ni pensar en otra iglesia que no sea católica, ni pensarlo. Así que hasta ahí nomás llegan. Ya, por eso, una visión es la nuestra, que es bastante más abierta y menos perfeccionista en ese sentido, ¿no? Y otra es la visión más católica o evangélica también, en donde se tiene esta idea de que somos nosotros y nadie más. Y todos los demás están equivocados. Y esa no es nuestra visión, para nada, para nada. ¿Se entiende? sí. Bien, vayamos rápidamente con un poquito más. Inclusividad, por ejemplo, artículo 9, se incluyen del seno de la Iglesia toda clase de discriminaciones sociales de género u orientación sexual, nacionalidad, raza, idioma o ideología política. Ojo, había una época en donde no se podía admitir comunistas en la Iglesia. Ojo, Sí, bueno, comunistas ateos, ¿no? depende, porque hay comunistas que también son creyentes. Ah,
Cada miembro, trabajador, pastor de la iglesia debe buscar la gracia de la inclusividad para extender la comunión de Cristo a todas las personas. De otro modo, se entiende que está rechazando a Cristo mismo a causa de una contradicción al Evangelio. Y causa una contradicción al Evangelio. La iglesia, velando siempre por una sana vida en comunidad, deberá dar plena expresión a la rica diversidad entre sus miembros, proporcionará los medios que aseguren una mayor inclusión que lleve hacia una vida en comunidad saludable, porque Dios no hace acepción de personas, dice Pablo en Romanos. No obstante, el concilio deberá velar por la armonía dentro de la iglesia y proteger a la comunidad de quienes no respeten su misión, tradiciones y normas de vida de la iglesia. Esto, por supuesto, se ve como un todo, ¿no? La iglesia debe ser inclusiva porque es el ejemplo de Cristo. En la época de Cristo se discriminaba a todo lo que no era judío, por ejemplo. Y Jesús lo que más hace es hablar con samaritanos, los apóstoles tienen que ir a predicar afuera de Israel, y ese es nuestro ejemplo. Por eso hablamos de una gracia de la inclusividad, es decir, ser inclusivos por amor, por gracia, sin que el otro me caiga bien o lo merezca. Porque uno siente rechazo por distintas cosas. Si a mí me llega un punk a la iglesia lleno de tatuaje, con el pelo verde, con olor a pito, obvio que me causa rechazo. Y me va a causar rechazo. Pero mi trabajo es verlo como ser humano, no solamente como punk. Y así con las otras distintos tipos de personalidades, digamos. A cada uno le va a molestar algo. A algunos les van a molestar las personas que sean homosexuales, por ejemplo. Otros los punk, otros los comunistas, otros los negros. Y hay de todo, ¿ah? Hay de todo. Nosotros debemos practicar constantemente esa gracia de la inclusividad para entender que el otro no tiene que ganarse mi amor, sino que yo debo dárselo, de la misma forma en que Dios me lo da a mí. Y asimismo, también debemos velar porque la iglesia no sea simplemente un lugar de inclusión, sino que las personas que entran acá también tienen deberes. Y debemos velar por la armonía dentro de la iglesia y de proteger a la comunidad de quienes no respeten su misión, las tradiciones y las normas de vida de la iglesia. Y eso también debe ser, porque una cosa es ser inclusivos y otra cosa es perder la identidad de la comunidad. Por ejemplo, si es que pasa mucho, no sé, se llena de jóvenes la iglesia, por ejemplo, siempre pasa. Y los jóvenes quieren cambiar todo, porque no les gusta nada. Entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿Simplemente cambiamos todos por personas que llegaron hace 1 año, 2 años? ¿O nos tomamos las cosas con calma? Entonces, siempre hay que tener cuidado con las personas que llegan a la iglesia con muchas ideas, porque es peligroso. Y hay que respetar las tradiciones y la misión de la iglesia en el tiempo. Hay ideas buenas que hay que tomarlas, pero no podemos llegar y cambiar todo solo porque a un grupo se le ocurrió. Y menos si ese grupo acaba de llegar, por mucha fuerza que tenga. Entonces hay que tener cuidado con no vender la iglesia solo a un grupo de personas que se mueve mucho o que es súper trabajador. Eso es lo que pasó en la iglesia en la época de los nazis. Los nazis intervinieron en la iglesia, se llenó de gente trabajadora, que tenía muy buena labia, que sabían trabajar, que aprendían rápido, y a la larga se transformó en que los directorios de la iglesia eran todos nazis. Y de pronto, la iglesia, sin darse cuenta, se transformó en una empresa más del nacionalsocialismo alemán. Y nadie lo vio venir. ¿Por qué? Porque cuando llegan personas con muchas ideas y con muchas ganas a la iglesia, las personas mayores y todo, lo primero que hacen es entregarles el poder. Ah, este podría ser presidente, este puede ser tesorero. Y le regalamos la iglesia a personas que no tienen tradición. Y eso es un error. Hay que tomar las cosas con tiempo. Hay que enseñar primero. No podemos simplemente meter al directorio de la iglesia a alguien que acaba de llegar. ¿Por qué? Porque lo matáis. O la persona te roba la iglesia. Todo esto tiene que ser con respeto a las tradiciones y la misión de la iglesia. Muy importante.
Sí. Miembros. Importante esto. Se reconoce como parte de la Iglesia Universal a todos los bautizados en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos somos miembros de la Iglesia con mayúscula, porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros con diversas funciones, también todos nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo, la Iglesia. Y en lo que respecta a cada uno, somos miembros los unos de los otros. O sea, tenemos primero una visión global de la Iglesia con mayúscula, que dice que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, nosotros como seres humanos tenemos diversidad en la Iglesia y esta forma es la nuestra, en este caso, como miembros de la Iglesia Luterana en Valparaíso. ¿Quiénes son los miembros de la Iglesia Luterana? Que es muy importante. Los suscriptores del acta de constitución de la Iglesia, en este caso en este caso los fundadores de la nueva Iglesia, con esto que le estoy leyendo yo, porque estos son los nuevos estatutos de la Iglesia que vamos a firmar todos nosotros. Los participantes activos de la Iglesia que obtengan su membresía por la aprobación de una solicitud al concilio, quien definirá también la calidad de miembro que ostentará en caso que corresponda, como miembro aportante, miembro en plena comunión, etc. El solicitante deberá realizar una inducción previa a la fe luterana y a los propósitos de la Iglesia, proceso que será guiado y acreditado por el pastor. Lo que estamos haciendo nosotros es una inducción, un curso previo, un proceso de preparación, de formación en la fe luterana. Otro tema, antes tú podías, y en muchas partes funciona así, tú llegas de la nada y dices que quieres ser miembro de la Iglesia, te pasan una ficha, pones tus datos, se aprueba tu membresía y por ende eres miembro de la Iglesia y puedes votar. Y eso es un completo error, porque no debe ser así. Por ejemplo, el mismo Alex aquí a mi lado, él cuando llegó, vino, participó y después un día habló conmigo y me dice, bueno, yo quiero aportar. Entonces él aporta todos los meses con la membresía de la iglesia, pero él no está confirmado, entonces no puede ser miembro en plena comunión. Es lo que se llama un miembro solidario. Es decir, él aporta, él participa, hace todo en la iglesia, pero él no puede votar en la asamblea porque no está confirmado. Y así el resto. Entonces, vamos por parte. Primero uno puede participar, después se hace miembro aportante, que aporta para que la iglesia se mantenga, y mientras hace la confirmación, etcétera, hasta ser miembro en plena comunión, y ahí tú votas y puedes ser hasta pastor si quieres. Y bueno, los pastores somos miembros por derecho propio, porque trabajamos para la iglesia. Entonces yo también voto, pago mi membresía también, etcétera. No, pues se me gusta el porque es el factor de no quería hacer esta punto. Claro, o sea, yo soy de acá, entonces he sido siempre miembro, pero cuando me vaya de la iglesia voy a ser miembro de la otra iglesia donde vaya. Entonces esto es muy importante porque este es el orden de la iglesia. Y acá el tema del voto es muy importante porque tenemos que cuidar que la iglesia continúe un camino saludable y que no llegue cualquier persona a votar solo porque algo le gusta o no le gusta. O sea, hay personas en la iglesia que todavía me piden que para ser parte del directorio del concilio de la iglesia, y las personas tengan que saber alemán, por ejemplo. Aunque no lo crean, todavía lo tengo que escuchar. Y eso es una discriminación total, claro, es una visión elitista. Si el colegio alemán lo pide, Bueno, está bien, porque es colegio alemán. La iglesia no tiene por qué pedir idiomas. Claro, por eso, y además que te limiten por tu confesión de fe, no por tu idioma. Y acá llegamos a lo importante, derechos.
de los miembros que son aprobados por el concilio. Participar en toda ceremonia y actividad de la iglesia. Recibir los sacramentos del Santo Bautismo y la Santa Cena. Solicitar el acompañamiento y celebración de los servicios religiosos de matrimonio, funerales y otros ritos cristianos. Solicitar instrucción religiosa, acompañamiento pastoral y apoyo espiritual en las circunstancias que lo requieran. Servir en mayordomía y postular a cargos y funciones dentro de la iglesia, siempre que cumplan los requisitos que para dichos cargos se establezcan. O sea, servir en lo que hablamos antes, ¿sí? La mayordomía en la iglesia es el servicio que está relacionado con la mantención de la iglesia. Por ejemplo, administración eclesiástica y todo eso. Y también, por supuesto, postular a cargos y funciones. Presentar proyectos o proposiciones al estudio y aprobación del concilio, cuando sean cosas como grandes, no sé, construyamos una iglesia nueva, no sé. Presentar cualquier proyecto o proposición a la Asamblea General y votar en ella. Y obviamente que los ABCD puede hacerlo cualquier persona. Que es participar, que es recibir los sacramentos, etcétera. Solicitar el acompañamiento pastoral, pero es un derecho primario de los mismos miembros de la iglesia. ¿Qué es lo que ustedes ya hacen? Y deberes, esta es la mejor parte. Es un deber de los miembros participar en las ceremonias y actividades religiosas de la iglesia. Es un deber, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque somos parte de una comunidad. El participar no es una sola opción. Claro, no estás obligado, pero es un deber al ser miembro de la iglesia. Practicar una formación continua en la fe cristiana luterana. Es decir, tú tienes que estar en constante formación, preocupándote de cómo está tu fe, de leer, de estudiar, de hacer cursos, de participar. Es un deber servir en la mayordomía, hacerte cargo con tu esfuerzo personal y sustento a las actividades y fines de la iglesia. O sea, yo tengo que aportar con mis dones, tengo que aportar con mi dinero, tengo que aportar con donaciones, tengo que aportar con mi cuerpo, con mi oración, con mi esfuerzo a la iglesia, porque soy miembro de la iglesia. Debo servir en los cargos que sea designado, por supuesto, si que puedo, ¿no? Y colaborar en las tareas que me encomienden y hacerlo con la sonrisa en el rostro. Debo colaborar con la cuota de membresía anual para la sustentabilidad de la misión de la iglesia. O sea, tengo que aportar, porque si no, no podemos pagar las cuentas, si esto no vivimos del cielo, seguimos siendo ciudadanos. Debo participar en la asamblea y ejercer mi derecho a voz y voto. Debo participar en lo que más pueda. Y por supuesto, cumplir con los acuerdos, ¿no? Si se está pidiendo algo en especial, bueno, debo acatarlo, ¿no? Si se me pide que nos tratemos bien, que tengamos cuidado con tal cosa, bueno, cumplirlo. Son cosas que pasan poco, pero a veces es importante destacarlo. Esto es bien importante porque esto es lo que se habla siempre de la libertad responsable. Yo tengo la libertad como luterano de no hacer nada de esto. Y nadie me va a echar de la iglesia. Pero en el buen uso de mi libertad responsable, debo hacerlo. Por eso dice, en el ejercicio libre y responsable de su fe, son deberes de los miembros. Entonces, tú puedes no ir a la iglesia, pero debes entender que con eso estás incumpliendo tu función de ser cristiano en la iglesia. Y al final nos perdemos de la comunión entre nosotros, que es tan bella. ¿Mm? Por ejemplo, otro tema importante, los finales, artículos finales ya, ¿no? Y con esto vamos terminando.
Los cargos ejercidos por miembros laicos no serán remunerados a menos que sean trabajadores de la Iglesia o presten servicios honorarios. Los ministros ordenados que realicen tareas esporádicas o reemplazos podrán ser remunerados a través de honorarios también. Es decir, que si la Beatriz hace una página web para la Iglesia, ella no puede cobrar, salvo que tenga un contrato de por medio. Y no me lo puede ofrecer cobrando, porque eso no se hace, porque estamos trabajando todos para la iglesia. Es como que la Renate cobre por hacer las compras para diaconía, como que la Jani cobre por hacer la Santa Cena los sábados, o la Marina cobre por llevarse el reciclaje. Cada una hace lo que sabe hacer y lo hace bien, y ninguno está cobrando por eso. Es como que yo te cobre por ir a visitarte. O hacer los sándwiches, claro. Voy a cobrar la oficina. No, tampoco. Y aquí viene el 44, algo muy importante que me enseñó el pastor anterior. Los miembros y pastores de la iglesia que reciban una donación o asignación testamentaria en virtud de la función que ejercen en ella o a causa de obras realizadas en su representación, deberán transferir o transmitir a la brevedad lo recibido por este motivo al patrimonio de la iglesia. ¿Qué significa esto? Los pastores recibimos muchas donaciones. Yo hago un funeral y llega una persona y me pasa un sobre. Esto es para usted, pastor. O alguien que yo acompañé fallece y resulta que me dejó su casa en testamento, pero no me la dejó por ser yo, me la dejó por ser el pastor. Entonces yo no puedo, y ninguno de ustedes, recibir donaciones a causa de nuestra misión cristiana, que sean para nuestro propio beneficio. Eso es para la iglesia, porque yo como pastor trabajo para la iglesia. Y si a mí, como pastor, alguien me dona un auto, yo no me puedo quedar con ese auto, porque me lo donaron por ser pastor. Y yo trabajo como pastor en la iglesia. Si llega alguien, si una tía, por ejemplo, si yo tengo una tía, Renate, por ejemplo, no sé, que me quiere mucho y me regala su casa, perfecto, me quedo con la casa. Pero si la Renate va a donar su casa para que hagamos un hogar en la iglesia, yo tengo que hacer eso. ¿Mm? Si es que alguien X, si mi suegra me deja un auto, perfecto, pues me deja el auto y listo. Pero si alguien a quien yo sirvo en la iglesia me dona su auto, yo no lo puedo recibir. Lo debo devolver a la iglesia. ¿Por qué? Porque me lo dieron por ser pastor, no por ser simpático. Y yo correría el enorme riesgo, enorme, de la codicia. Porque imagínate, el Alex me invita a bautizar a un nieto, por ejemplo. Y yo le hago un bautismo, todo choro ahí en la casa, y me hace un asado y más encima me llena de regalos. Y yo súper feliz me voy con todos los regalos para mi casa. Y luego el Alex quiere que yo vaya a hacer el matrimonio de su hija. Pero la Marina me dice que yo haga el matrimonio de su hijo. El mismo día, ¿a quién voy a elegir? ¿Al que me da regalos o al que no me da nada? Nada. Si me equivoco, si no sé utilizar las cosas con ética, puedo cometer el error de ir a donde me den regalos. Y soy ser humano también. Y por eso todo lo que llega a la iglesia debe ser distribuido en la iglesia. Y yo como pastor y ustedes como servidores no pueden recibir donaciones. O sea, se puede, pero deben darlas a donde corresponde, si es que están dadas en el contexto del servicio en la iglesia. Hay una cuestión de ética ahí bien importante y que por lástima se hace poco.
Bien. Estamos, ¿qué les ha parecido? Es harta información, pero lo que necesito es que vean que esta es la iglesia en donde se están metiendo. Esta es la línea, estos son los fundamentos, no hay letra chica, esto es. Y si siguen este camino de la confirmación y la membresía, etcétera, es un camino que conduce hacia allá, hacia una libertad responsable, en muy pocas palabras. Eso lo resume todo. Libertad responsable desde la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que somos, eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos y hacia allá nos dirigimos. ¿Les parece? Pues bien, estamos listos. Muchas gracias. Muy buena clase. De nada. Estamos listos. Yo podría seguir haciendo muchas reuniones más, pero con esto yo ya me siento en paz con respecto a lo transmitido a ustedes. Así que esta sería nuestra última reunión. Rudy, Sí, fue súper interesante todo. También sería a lo mejor saludable en los grupos que ustedes, digamos, difundir estos videos, estos que están en la red, porque es súper interesante escucharlo y uno que está metido tanto tiempo ya y vive, digamos, vive todo lo que tú nos has contado. Eh, pero es bueno siempre tener digamos, un refresh de todos los conocimientos, de sí, toda la teoría. Pero también yo creo que sería de buena idea que tú divulgues más, porque son videos súper importantes. sí. Sí, tengo que trabajar en las comunicaciones. Sí, pero está todo, al menos. Está todo y ¿Sí? Pues, ya con eso ayuda. Bien, entonces, lo primero es preguntarles si quieren confirmarse o no. Y claro, por supuesto. Sí quiero. Entonces, ya gente, oremos y así nos despedimos de la reunión de hoy. ¿Sí? Oremos. Gracias, Padre Santo, por mostrarnos este camino y te pedimos que sea de
liberación, de una sana espiritualidad, de una sana participación en tu iglesia, que nos haga bien a nosotros y a los que nos rodean, para que así podamos dar testimonio de tu fe con alegría, buscando lo mejor, tanto para nosotros como para los demás, sin obligar a nadie a pensar como uno, sino acompañarlos en sus propios procesos de vida y de fe, aunque sean distintos a los nuestros. Gracias porque tú nos has ido mostrando lo que quieres de nosotros y ahora solo nos queda a nosotros mostrar lo que queremos hacer y servirte en esta iglesia, o también a donde tú nos lleves. Permítenos ser instrumentos de tu paz. Permítenos dar testimonio de ti en todo lo que hagamos y permítenos ser felices mientras lo hacemos. Quédate ahora con nosotros y acompáñanos en cada duda, en cada certeza, en cada angustia y en cada esperanza. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, con las palabras que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sean con cada una y uno de ustedes. Amén. Mil gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bendiciones. Gracias. Hola, hola. Nos vemos. Hola. Gracias a Ok. todos. Besitos.